Pero y aquellos, por ejemplo, los heridos del accidente de ayer. ¿Cuál es, digamos, la vulnerabilidad? Quizás sea esa ruptura o pensar ya que uno es vulnerable, quizás sea la tónica en todos los heridos en líneas generales, ¿o no? ¿Qué es lo que os encontráis, Antonio? Pues cada persona reacciona de una manera, depende de muchos aspectos, depende de mi historia personal anterior, depende de mis recursos, depende de la sensación de control que yo haya tenido sobre la situación. Normalmente en un accidente o en una catástrofe, las personas sufren crisis porque se rompen una serie de pilares que sustentan nuestra seguridad personal. Uno de los pilares básicos es que somos invulnerables. Todos sabemos que podemos tener una enfermedad, que nos podemos morir o que podemos sufrir un accidente, pero siempre pensamos que eso le pasa a otros, ¿no? No tenemos esa sensación de que nos puede pasar a nosotros. Cuando te pasa, pues ese pilar que te sustenta tu seguridad personal, que es la invulnerabilidad, se rompe. Y luego hay más pilares. Otro pilar básico es que las personas que se mueren son las ancianas, las que son viejas o las que son malas. Pero una persona inocente, buena, que no ha hecho nada, esas personas no se mueren. Cuando tenemos un accidente de este estilo, pues es otro pilar que nos sustenta que se rompe, ¿no? Y especialmente si son niños, pues ya los niños sí que no se mueren nunca, ¿no? Entonces cuando hay niños implicados es todavía más difícil de afrontar. Entonces cuando se rompen esos pilares, digamos que la mente hace sus mecanismos para tratar de adaptarse a lo que ha pasado. Y muchas veces la mente se bloquea. Es como cuando saltan los plomos de una casa. Si viene un pico de energía, si cae un rayo y la energía es demasiado alta, quemaría todos los electrodomésticos, entonces saltan los plomos. Pues digamos que nuestro cerebro hace lo mismo. Cuando la energía emocional es demasiado intensa y no la puedo vivir, pues saltan los plomos. Y entonces nos encontramos gente, pues, o que está muy, esta es lo que llamamos la fase de impacto, la fase de shock, y encontramos personas o que están muy bloqueadas y que no sienten, no padecen y están como que las coges, las mueves y ellos te hacen caso, pero no responden, o todo lo contrario, personas pues con unos nervios enormes, con ataques de pánico, o incluso personas que hacen cosas muy raras, que hacen cosas que no se esperan o que no son las más apropiadas en ese momento. Por eso no nos cansamos de hablar de que todo lo que pasa alrededor de esas situaciones es normal. Ahora hace poco hubo también una noticia y yo no quiero defender ni criticar a nadie, pero hubo una noticia de unas personas que habían tenido un accidente de tráfico y habían escondido a sus amigos. Pues antes de demonizar a esas personas y antes de pensar que son unas malísimas personas, tenemos que evaluar si no estaban en una situación de shock, porque en situaciones de shock la gente hace cosas muy extrañas. Pueden tratar de llamar a una ambulancia teniendo un móvil en el bolsillo e irse a su casa, llamar desde el teléfono de su casa, porque es la primera idea que les viene a la mente y esa idea la siguen con una visión en túnel. Entonces, pues eso es lo que ocurre. La persona está en shock y una vez que porque les damos seguridad, porque el peligro ya ha pasado, porque digamos que la energía emocional ha bajado un poco, pasan a la segunda fase que llamamos fase de reacción, que es cuando se dan cuenta realmente de lo que ha pasado y cuando empieza toda la expresión emocional, toda la tristeza, la culpa, la rabia, y ahí es el momento en el que las personas cercanas, decía antes, tiene que estar para que si la persona está triste, pues le deje llorar y simplemente permitas que llore, cogiéndole la mano, cogiéndole el hombro, diciéndole yo estoy aquí. Y si está rabiosa, que le permitas pues insultar o mientras no se haga daño a sí mismo o a otros, pues que exprese esa rabia, y si tiene culpa, pues en ese primer momento escuchar y luego ya veremos cómo la quitamos. Yo quisiera insistir en matizar un tema. ¿De dónde parte ese concepto de invulnerabilidad que tiene el ser humano? ¿Es eso que es instinto de supervivencia o...? Claro, vivimos en un mundo que hemos construido un poco extraño, porque vamos en coches que corren a, bueno, no quiero decir la velocidad, pero como mínimo a 120, como mínimo. Y nosotros corriendo por nosotros mismos nunca podríamos alcanzar más de probablemente 20 o 30 kilómetros por hora, vivimos en octavos y en décimos y cosas así. O sea, hacemos muchas cosas que en teoría van contra nuestra naturaleza como animales. Entonces, la única manera de sobrevivir en un mundo en el que tiene tantos peligros, supuestamente, es tener esa sensación de que a nosotros no nos va a pasar, porque si no estaríamos permanentemente a la defensiva y permanentemente en un constante ataque de ansiedad. Paranoiado, claro, ¿no? que la ansiedad es la respuesta del cuerpo ante el peligro, con lo cual, como ir a cruzar una calle y que pasen coches a 80 o a 50, en teoría, a tu lado, pues no deja de ser un peligro. Entonces estaríamos permanentemente en tensión. Lo que hace nuestro cerebro es que normaliza todas esas situaciones y que hasta cierto punto se autoengaña para pensar que estamos permanentemente seguros. Y eso lo logramos, si no, nadie cogería un coche. Si viésemos las estadísticas y supiésemos que este fin de semana van a morir pues 30 o 40 personas en accidentes de tráfico, ¿quién cogería el coche pensando que me puede pasar a mí?
¿no? Nos bloquearía mucho. Entonces, esa sensación de invulnerabilidad es necesaria para poder llevar una vida normal, esta vida que hacemos. Vamos a pasar enseguida a hablar ya de lo que es la Navidad, que era un poco el tema que teníamos preparado en origen, pero sí que es cierto que el personal que atiende en estas situaciones también necesita una preparación, incluso hasta los propios psicólogos que atienden a las personas que han sufrido, por ejemplo, un accidente como el de ayer, ¿no? Sí, eso es lo más, para nosotros es lo más importante. Yo que trabajo, soy psicólogo de Cruz Roja y trabajamos fundamentalmente con voluntarios. Una de nuestras prioridades básicas es que los voluntarios que van a apoyar a otras personas no se vayan tocados de la situación. Entonces, yo creo que lo más importante para que alguien pueda ponerse bien, o lo que hace que a las personas que estamos ayudando en situaciones tan dramáticas no vayamos a casa muy afectados, es que nosotros tenemos algo que hacer. Una de nuestras prioridades cuando trabajamos en una catástrofe es que las personas que se han visto involucradas en algo ante lo que no tienen ningún poder y que les desborda completamente, puedan tener las riendas o puedan tener el control por lo menos de pequeños aspectos, porque cuando tienes control eso te da seguridad y te enfoca en lo que tú puedes hacer en vez de en lo que no puedes hacer. Así que lo que tratamos de hacer con nuestros voluntarios o con nosotros mismos y con todo el personal es, primero, tener muy claros nuestros objetivos, qué es lo que hay que hacer, y eso lo logramos a través de cursos de formación, de reciclaje y de estar permanentemente entrenando. Y por otra parte, hacemos unas reuniones post-catástrofe o post-accidente en la que hablamos, expresamos nuestras emociones, pues nosotros también somos afectados. No solo son afectados las víctimas que sufren el accidente o sus familiares, sino también las personas que están alrededor, incluso las personas que lo ven por la televisión, muchas veces, pues en casos como el 11M o el 11S, que son muy impactantes, por la televisión también eres un afectado de segundo grado, pero afectado. Entonces nosotros tratamos de cuidarnos a posteriori, haciendo todo lo que hacemos con las personas a las que atendemos hacia nosotros mismos, expresando las emociones, permitirnos pues llorar o permitirnos estar rabiosos o permitirnos estar sin sentir, enfadados, porque lo que sintamos está bien. En todo caso, expresar emociones, que parece que es, la clave. Que es la clave. La Navidad, ya prácticamente estamos en ella, inmersos en ella, y lo decía también un poco al principio, hay personas que la afrontan con mucha alegría, con mucha ilusión, les parece una época, bueno, pues de disfrute, etcétera, pero hay otras personas, sin embargo, que no, que les parece una época bastante triste,